Estábamos con Ana Daisy Guerrero, candidata a ser presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas para el periodo 2021-2023. Así es. Y bueno, Alex, antes de conversar con Ana Deis, estuvimos hablando de las declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y todo lo que es el estado de emergencia. De hecho, nuestra gente quiere seguir comunicándose con nosotros para comentar sobre esto y vamos a tomar otra llamadita. Buenas noches. Bueno, de todos modos, pueden llamarnos al teléfono 809 682-9850, esa es nuestra línea a nivel nacional, y nuestra línea internacional es el 1833-380-0062. ¿Tenemos otra llamada? Sí, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Con quién Ah, hablamos? Manuel Rivera, el ensanche Luperón. ¿Qué tal, Alex, Manuel? Karina. Adelante. Hola, Manuel. Sí, mira, lo primero es una frase que yo estoy llamando de temprano y quería pronunciársela porque no es mía, pero es una frase de Acuño, memoria contra el olvido. En relación a la política de Leonel Fernández, en mi casa había un perro que ladraba mucho, pero cuando veía el machete, entonces entraba para casa. Déjalo que siga saliendo, él tiene derecho a decirle, a meter miedo, a pronunciarse, porque Leonel Fernández no resiste un proceso judicial. Yo quiero decirle que con relación al Ministerio Público, al discurso que él dijo que del Ministerio Público, recuerden que él, Domínguez Brito, y de todos esos que eran procuradores cuando Danilo y cuando él, decía, bueno, si Leonel no va, voy yo, si Danilo no va, voy yo, siendo procuradores generales de la República. Entonces viene a hablar de una tal independencia del Ministerio Público. Recuerden también que él se le dijo en Estados Unidos, mire, presidente, estamos flojos, mira, ve lo que va a pasar, no te apures, tenemos 50.000 millones guardados ahí para eso. ¿Mm? Y aquí Abinader lo que tiene que ponerse a gobernar para los pobres, de esos pobres que ni Lionel ni Danilo han querido saber, que siempre nos han odiado. Siempre la política de ellos ha sido exclusiva para un grupo élite, porque nosotros hemos vivido en la pobreza, lo que no tenemos nombre ni apellido, ni tenemos color, nos ha mantenido en la pobreza, en la miseria. Así que gracias por darme la oportunidad para hablar. Y yo le exhorto al pueblo dominicano que no tenga miedo, que no tenga miedo, que ya la máquina electrónica no vuelve, aunque ellos lo quieran poner. La bruja, Rosario Espinal, decía, es un 51, es un 52, y Sonia Mateo no es un 65. No, eso no vuelve, ustedes lo pueden tener por seguro. Y sobre el voto que quieren ponerle, de que separar las elecciones, juntarla otra vez, no se puede porque es un crimen. Yo he trabajado en muchos procesos electorales y eso es un crimen engorroso y una forma de fraude organizada. Eso no vuelve. Gracias. Gracias a ti, Manuel, Gracias. por tu opinión. Mira, y a propósito de ese comentario de Manuel sobre la Junta Central Electoral, hoy la Junta estuvo presentando a los partidos políticos y a la sociedad civil lo que sería la propuesta de modificación de la ley 15-19 de régimen electoral y de la ley de partidos y agrupaciones políticas. Esto a propósito de que sugieren quitar el voto preferencial a nivel municipal, tal como nos comentaba nuestro amigo Manuel. Más Ese, te- adelante estaremos... ese tema del voto preferencial es la cosa más absurda que yo he visto en mi vida. O sea, ¿cómo es posible que haya niveles de funcionarios que deben ser escogidos por el voto popular Claro, y que sean simplemente arrastrados porque votan o por uno o por otro? O sea, no tiene ningún sentido eso. así es. Pero bueno, ojalá que... Vamos a ver cómo marcharán estas conversaciones sobre este punto de quitar el voto preferencial. Mira, Eh, y viste hoy también en las redes sociales durante el día, se ha estado comentando, viste la entrevista que le hicieron al presidente Abinader en un importante medio de comunicación, bueno, específicamente el Caribe sí, y CDN. sí. Entrevistaron al presidente, esas entrevistas que salen así como de sorpresa. Pero Eh, al presi le gusta eso.
Pero mira, ¿Tú crees? Ay, pero le encanta. Le encanta. ¿Tú te acuerdas, Alex? Bueno, a propósito de ese comentario que haces, de esa entrevista y de su estilo, él, mencionábamos que él todas las semanas se comunica con la gente de una forma u otra. Esto lo analizamos antes del discurso. La semana pasada fue con el discurso. Esta semana con la entrevista. La semana próxima, bueno, ya veremos. La semana anterior al discurso había estado con otro grupo de Con medios. otro grupo de medios, exactamente. Sí. Él siempre busca la forma. No ha habido una semana, como decías tú, desde hace un año, que él no se haya comunicado de una o de otra manera. Así ¿no? es. Y ha habido semanas en las que se ha comunicado todos los días de la semana. Todos los días. Pero a la gente le gusta eso, creo, ¿no? Sí, yo entiendo que sí también. Lo que pasa es que, bueno, de venir de un presidente que no hablaba nunca, sino A una uno vez que al habla. año, a uno que hable todos los días, yo me imagino que en esta primera etapa de su gobierno la gente lo verá, wow. Totalmente. Pero probablemente a medida que avance el periodo, la gente ya irá diciendo, bueno, pero ya está bueno, ¿no? Yo entiendo que sí. Dice uno. a lo No, mejor. y además hay que dar chance a que los proyectos avancen también, señor presidente, punto importante. Yo escuchaba una opinión de Nelson Espinal. Nelson Espinal es un reconocido asesor político, experto en todo lo que tiene que ver con política, comunicación política, etcétera. Y él decía, estaba haciendo un balance de la gestión de este primer año del presidente Abinader y lo calificaba bastante más positivo que negativo. Hablaba, como todos, de luces y sombras, elogiaba el tema, por supuesto, de la pandemia, las vacunaciones y todo esto, elogiaba la parte económica, y el único punto que discutió fue el tema de la comunicación. Ay. Y decía Nelson Espinal, y se dirigía específicamente al tema de la vocera de la presidencia, que decía, él hablaba de Milagros Germán, decía que bueno, que Milagros Germán es una persona respetada por todo el país y respetada y muy capaz en muchas funciones en las que ha estado, pero que en este caso él decía que el ser vocero de un presidente de un país es algo de muchísima dificultad, porque bueno, es encarnar al presidente de la República y de una manera permanente, como se hace en los Estados Unidos, por ejemplo, y él colocaba el ejemplo de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, y él decía que en la Casa Blanca solían hacer cambios de ese vocero con cierta frecuencia, precisamente por eso. Pero también entonces discutía el tema de que posiblemente el periodista que lo estaba entrevistando decía, pero ¿no será que atentó contra el éxito de este primer año de la vocera de la presidencia que el presidente sea el propio vocero, su propio vocero? Y eso es algo que hay que considerar. Totalmente. Porque, ¿sabes? Es que el presidente no ha dado tregua, que otro comunique por él. Exactamente. Entonces eso es algo que de repente vale la pena poner sobre la mesa para quienes han criticado hasta ahora la gestión de comunicación de la presidencia de la República. Otro tema es, y decían en este mismo análisis, que cuando un presidente, como el presidente Abinader, comunica tanto, él termina defendiendo a los ministros cuando debería ser todo lo contrario, que los ministros defiendan a un presidente en aquellos momentos en los que sea necesario defenderlo. Es decir, quienes deben recibir los tiros, los disparos, son los ministros. Sí. Y ponérsele delante al presidente de un país. Y no el presidente ponerse a proteger a los ministros. Protéjase, señor presidente, protéjase, Entonces, que no se sabe, este año muy bien, pero de aquí para adelante hay retos. Es una muy buena reflexión con la cual yo estoy muy de acuerdo. Alex, llegamos al final del programa, tras esta reflexión. Sí, señor. Nos toca despedirnos. Nos hablaremos de nuevo mañana en No se diga más, amigas, amigos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bye, bye. Pa' que no se diga más, pa' que no